Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Muy buenos días a los hermanos en la virtualidad. Hoy vamos a dar gracias al Señor y nuevamente agradecerle a Él por sus bendiciones, por su fidelidad, alabarlo y exaltarlo a Él nuevamente por sus infinitas misericordias hacia nosotros. Oramos y empezamos la oración al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar acá nuevamente, alabándote, exaltándote, alimentándonos de tu palabra, Señor, porque como dice tu palabra, no solo de pan vivirá el hombre, Señor. También viviremos, Señor, de leer tu palabra, de ese crecimiento espiritual, Señor, que debemos tener, Señor, para contigo, Señor, para alabarte, para exaltarte y glorificarte. Bendice, Señor, también a cada uno de nuestros hermanos que están acá, Señor, alabándote, exaltándote, Señor. Traemos el corazón dispuesto a ti, Señor, solamente a ti para la adoración. A los hermanos en la virtualidad, Señor, también. Bendícelos, Señor, que están escuchando tu palabra, Señor. Están alimentándose, Señor, también de tu palabra, honrándote, exaltándote, Señor, que tú eres digno de toda alabanza, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Padre amado, que vienen en camino, guarda sus caminos, Señor. Bendícelos, Señor, tráelos con bien, Señor, y con un corazón dispuesto a la alabanza, Padre amado. Y aquellos que no pudieron venir, Señor, por cuestiones de salud, por cuestiones grandes, Señor, aunque nada es más grande que tú, Señor, por esas cuestiones, Señor, que a veces nos impiden, Señor, bendícelos, guárdalos, Señor, que seas tú, Señor, dándoles la provisión, la salud, Señor, para que puedan venir a honrarte, glorificarte y exaltarte, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos, te exaltamos y bendice esta palabra, Señor. Guía nuestros corazones, guía mis labios, Señor, en mis palabras por medio del Espíritu Santo, para que podamos, Señor, decir, Señor, las alabanzas y las adoraciones para ti, Señor. Dirígenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Leemos el Salmo 116, 1:8. Salmo capítulo 116, versículo del 1 al 8. Leemos alternadamente. Salmo 16, del 1 al 8. Amén. Dice: 1. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre del Señor, diciendo: oh Señor, diga ahora mi alma. Clemente es Señor y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. El Señor guarda a los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de parar. Amén. En esta mañana vamos a disponer nuestros corazones para alabar a Dios, dejar todas nuestras preocupaciones, nuestras cargas a Él. Tenemos el himno número 280.
Amén. Bellas palabras de vida. Hermoso himno. Vamos con la lectura de Jeremías. Jeremías capítulo 31, versículo del 29 al 35. Versículo 29 al 35. Amén. En aquellos días no irán más. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la entera. Que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la entera. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, porque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho el Señor, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de noche, que parte el mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Amén.
Amén. Amén. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que el hombre, nosotros pereceremos siempre, vamos a perecer cuando no hay arrepentimiento, bajo nuestros propios deseos, bajo nuestros propios pecados. Tenemos que arrepentirnos, buscar al Señor, no solamente arrepentirnos, sino también crecer en la palabra, crecer espiritualmente para alabarlo a Él, servirle a Él. No quedarnos quietos como una columna, sino ser un árbol que da frutos de arrepentimiento, frutos de amor. Una de las cosas más importantes hay que tener es no solamente también el leer la palabra, sino también el amor que nos brote, el amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo. Amén. Vamos a orar para arrepentirnos de nuestras iniquidades, nuestros pecados. Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Señor, y misericordia en nuestras vidas, Padre amado, porque, Señor, hemos pecado, Señor, pecamos contra ti, contra el cielo, Señor. Pecamos, Señor, al no orar, al no buscarte, Señor, al no congregarnos también, Señor, al dejarnos enfriar, Señor, por nuestros propios deseos, por el entretenimiento de hoy en día, Señor, por aquellas redes sociales, Señor, en la cual nos quita tiempo, Señor, y a veces decimos no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo. A veces nos dejamos, Señor, consumir por el día a día del trabajo, de las preocupaciones, Señor. Pero hoy venimos a ti a pedirte perdón por todas esas cosas y causas, Señor, y excusas que colocamos, Señor. Enséñanos, Señor, a buscarte, a orarte, a glorificarte, Señor. Llevamos nuestro corazón a ti, Señor, arrepentidos, Señor, a decirte perdón, Señor, por nuestras faltas, Señor. Hoy venimos adorándote y exaltándote, Señor, a que esta palabra, Señor, y este momento que estamos aquí, Señor, nuestra alma y nuestro corazón se llenen para cantar gloria, gloria y gloria a ti, Señor. Gracias. Aleluya, aleluya a ti, Señor, porque tú eres santo, grande y poderoso, Señor. Que tu palabra nos llene cada día, Señor. Que nos llene, Señor, de ese amor propio, de ese amor, Señor, que debemos demostrar a nuestro prójimo, Señor. Ese amor también que debemos demostrarte a ti, Señor. A buscarte, a adorarte y a exaltarte, Señor. Llévanos, Señor, a arrepentirnos, a caer de rodillas, a humillarnos ante ti, Señor, para quitar, Señor, para que quites nuestro pecado, Señor, ese pecado que está de raíz, ese pecado que nos atormenta, ese pecado que no podemos dejar a un lado, Señor. Quítanoslo, Señor, que tu Espíritu nos llene, Señor, que tu Espíritu, Señor, nos guíe a través de tu palabra, Padre amado. Oh bendito Dios, gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por el sacrificio que hizo tu Hijo, Señor, en esa cruz, al llevar todas nuestras iniquidades y nuestras cargas, Señor. Porque aunque no somos justos, Señor, Él nos justificó, Señor, ante ti. Gracias, Padre amado. A ti te honramos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos con una alabanza al Señor, himno número 47. Verdad
con nuestra lectura de apoyo, Lucas 24, capítulo 24, del 36 al 49. Amén. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que veo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos De gozo no lo creían, estaban maravillados y les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. y vosotros sois testigos de estas cosas. Aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Amén. Señor pastor, con el catecismo infantil. Buenos días, hermanos. Bienvenidos. Buenos días para todos, hermanos. Damos gracias al Señor porque nos da una vez más en el día de hoy la oportunidad de despertar y de prepararnos una vez más hoy en su bendita presencia. Bien, es una de las cosas necesarias que nosotros debemos tener muy en cuenta. En primer lugar, que somos nosotros los que necesitamos de Dios, no al revés. En segundo lugar, que de una u otra manera, con el simple hecho de poder levantarnos, ya el Señor está mostrando su misericordia. El pueblo se acerca a las instalaciones del templo para agradecer al Señor. Solamente para eso, es el único fin con el cual el creyente llega al templo, y es para agradecer al Señor. ¿Por qué? Porque en el transcurso de toda la semana hemos recibido de la mano del Señor tantas cosas, y entonces nos acercamos para decir gracias por lo que hemos recibido. Ya dijimos, pues con el simple hecho de abrir los ojos a un nuevo día, ya es producto de la misericordia del Señor. Así es de que sean todos ustedes bienvenidos. Esperamos en el Señor hoy su palabra. Obviamente hable a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Vamos a ubicarnos allí en nuestro estudio del Catecismo Infantil. Tenemos la pregunta número 86. No solamente pues para la necesidad que tienen nuestros hijos, porque nuestros hijos deben ser instruidos, sino también para que nosotros como padres también seamos instruidos. Así es de que nosotros no solamente debemos procurar enseñar, sino que al mismo tiempo también debemos procurar aprender. Si no sabemos transmitir un mensaje, obviamente es bastante complejo el que nosotros transmitamos la palabra a nuestros hijos. Así es de que venimos a aprender y obviamente a aplicar también lo aprendido. Una vez más, bienvenidos, amados hermanos, mis hermanos allí en los perfiles de Facebook. Pues hoy vamos a darnos
el privilegio de estudiar un poquito la palabra de Dios. Vamos a ubicarnos en el capítulo 5 de Deuteronomio. Vamos a estar todos allí, Deuteronomio en el capítulo 5. Ahí es donde vamos a tener precisamente la esencia de la enseñanza en el día de hoy, capítulo 5, Deuteronomio. Si están ahí en ese capítulo 5, por favor, ténganlo por un momento. La semana anterior tuvimos la oportunidad de responder la pregunta anterior, la 85, que procuraba aclarar lo siguiente, que nos enseña el tercer mandamiento. Y esto daba como respuesta a usar con reverencia el nombre, la palabra y las obras de Dios. Entonces, la semana anterior hablábamos acerca de que el nombre del Señor no se puede tomar a la ligera. En primer lugar, eso es parte de nuestra reverencia hacia Él. En segundo lugar, no podemos colocar en duda que todo lo creado es de Dios. Él es el único dueño soberano de todo. En eso tenemos que tener en cuenta precisamente lo que enseña la palabra del Señor y lo que enseñan algunos otros. Recordemos que la semana anterior hacíamos un recuento de que muchas personas, obviamente desde las aulas de clase, se enseña que nosotros descendemos del mono. O sea, si nosotros decimos y afirmamos eso, lo que estamos diciendo es que Dios no es creador, que Él no es el dueño, que Él no es soberano, sino que nosotros simplemente somos el accidente de una situación. Y aquí obviamente eso es colocar en poca reverencia o tener en vano las obras de Dios. Al mismo tiempo también decíamos acerca de la palabra la dejó el Señor para nuestro alimento espiritual. No es que nosotros vamos a tomar a ella y vamos a jugar con ella. Es un peligro cuando una persona toma las escrituras y dice Dios dijo y Dios no ha dicho, porque la única manera de poder decir Dios dijo es cuando se lee la Biblia. Alguien por allí en una ocasión expresó de que si usted quería escuchar la voz audible del Señor, pues se pusiera a leer la Biblia en voz alta. Allí es donde escuchamos precisamente la voz de Dios. Entonces necesitamos de ello para nuestro fortalecimiento y nuestra capacitación todos los días de nuestra vida. Nos corresponde la pregunta número 86. Esta pregunta lo siguiente: ¿cuál es el cuarto mandamiento? A lo que respondemos: guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha mandado. Bien, solamente eso es una parte de lo que es el mandamiento. El mandamiento lo encontramos en el capítulo 5 de Deuteronomio, donde ustedes están, a partir del verso 12 al 15. Pero solamente quisiera que le diéramos lectura muy rápidamente a todo el contexto del mandamiento, porque no nos vamos a quedar solamente con la corta narración que hicimos allí. Esto es breve lo que escribimos allí. Dice así el verso 12, por favor ustedes me ayudan. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo al Señor tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Amén. Se dan cuenta que es una cantidad de cosas que encontramos allí en el mandamiento. No es solamente el aplicar de que nosotros debemos guardar un día, es aplicar en el contexto lo que el mismo mandamiento dice. ¿Por qué estamos hablando de eso en este tiempo de la enseñanza? Precisamente porque nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos que buscar de Dios no es opcional. Buscar de Dios no es opcional. Y es difícil para nosotros los adultos, precisamente, porque es que nosotros no somos el mejor ejemplo. Y hay una situación en la cual nosotros debemos muy bien relacionar el mandamiento de Dios, su voluntad y lo que nosotros debemos enseñar. No es cuando nosotros deseemos ir o cuando tengamos tiempo. No es. El Señor no dice cuando tengan tiempo, acuérdense de guardar el día de reposo.
El Señor les dice, guarden el día, sin ninguna otra opción. Así es de que aquí no hay para dónde más nosotros huir en lo que Dios dice. Es tan importante establecer que este no es un mandamiento eclesiástico. Esto no lo inventó la iglesia. Esto no es un asunto de que alguien lo dijo, o que se reunió un concilio, o que simplemente se reunió un grupo denominacional, o que formularon un dogma diciendo que la iglesia debía reunirse un día a la semana. No, porque lo que estamos leyendo es lo que dice la Biblia, es un mandamiento. Ahora, ¿un mandamiento para qué se coloca? Para eso es. Pues si un mandamiento se coloca o se establece para quebrantarlo, no es un mandamiento. Es simplemente una idea voluntaria para que la gente la acepte o la rechace. Pero cuando se habla de un mandamiento es algo que nosotros estamos obligados a cumplir, lo que dicen las Escrituras. Así es de que no es un asunto de concilios, de dogmas o de denominaciones. Es una norma divina, aplicativa para todos los creyentes en todas las épocas. Dios exige que de 7 días de la semana uno deba apartar un día para Él. Ahora, ¿esto acaso favorece a Dios en algo? La respuesta es no. Dios no se favorece porque guardemos un día. Los únicos favorecidos somos nosotros, porque el Señor dijo, pues 6 días van a trabajar y ustedes van a descansar un día. Pero bueno, esto ya lo hemos relacionado en otras ocasiones. Descansar no es tomar el control del televisor y quedarnos acostados hasta las 11 de la mañana. El Señor dice que el descanso al cual Él nos llama es un descanso en su presencia. Eso quiere decir que el día ese salimos nosotros de nuestros hogares a descansar en el Señor. Porque toda la semana nos hemos venido contaminando. Hemos venido contaminando nuestros oídos. Hemos venido contaminando nuestros ojos y hemos venido contaminando nuestra lengua. ¿A qué venimos el día del Señor a reposar? A que el Señor santifique nuestras vidas. Por eso cuando dice santificarás el día de reposo, está diciendo el Señor, apártenlo para que así mismo el Señor, a través de su palabra, los santifique a ustedes. Es lo que dice precisamente el contexto del mandamiento. Es una norma divina. Dios entonces nos enseña y nos relaciona todas estas cosas a nuestra propia necesidad. En el verso 12 dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado. Así es de que esto no es que el Señor le dijo a un ángel que lo dijera. El Señor tampoco se lo dijo a un profeta que lo anunciara. El Señor mismo nos dio a nosotros su voluntad. Entonces allí en el verso 12 dice, guardarás este día y lo santificarás. Bien, es una cosa muy diferente decir que nosotros debemos apartar un día para el Señor y decir que nosotros debemos santificar las fiestas. Nada tiene que ver esto con el 20 de julio, ni con el 7 de agosto, ni con el día de cualquier santo. El asunto acá es que el Señor está diciendo, 6 días trabajan y guardan uno. A eso es que está hablando Él como santificar. O sea, el término santificar es apartar un día para el Señor. Esto no tiene nada que ver con otras cosas que se han dicho. Así es de que lo que vemos es, según el mandato del versículo 12, es que esto tampoco es opcional. Esto no es opcional. Nadie dice, y ojo con esto, nadie dice que si un creyente deja de reunirse en el día del Señor para adorarle, se condena. O sea, nadie está diciendo eso. De hecho, es importante dar a entender que no se está llamando al pueblo a estar sujeto como si fuera una esclavitud a un día. El Señor no dice eso. Ni tampoco está diciendo que entonces el hombre se va a ir a la condenación eterna si no guarda ese día. Eso lo dicen otras personas. Lo que dice la Biblia precisamente es que nosotros debemos tener muy en claro cuál es nuestro beneficio y cuál es nuestro provecho. Ahora, yo les voy a aplicar esta verdad simplemente así. Nosotros recibimos la razón de que tenemos que correr rápido hacia el médico.
si no nos aplican una inyección para la enfermedad que tenemos, vamos a morir. Entonces resulta que nosotros decimos, bueno, más tarde voy, o mañana. ¿Qué haríamos en ese caso nosotros? O sea, la persona que diga mañana voy, pues porque no se ama a sí misma, no aprecia su propia vida. La cuestión es que aquí no estamos hablando de una medicina, ni tampoco estamos hablando de un asunto físico, estamos hablando de un problema del alma, obediencia o desobediencia. Entonces, en este caso simplemente tenemos que aclarar esto. Debemos tener una excusa válida para justificar la no observancia del mandamiento. Vuelvo y repito, porque es un mandamiento. Nadie, y esto lo enseñamos nosotros a nuestros hijos, cuando van a dejar de ir a la escuela, no le vamos a decir a nuestros hijos, vaya, dígale al profesor o la profesora, ay, no quise ir. Nadie le dice eso. El padre que piensa le dice, lleve una excusa. Si estaba enfermo, tiene que llevar la fórmula médica, ¿cierto? Si estaba en alguna condición de dificultad, pues tiene que ir a corroborar allí de que no pudo ir. Pero no le vamos a decir no porque no quiso ir, porque eso obviamente sería ir en contra de todo lo establecido que es bueno y es correcto. En este caso entonces el Señor nos llama a nosotros a tener una justificación válida del por qué no lo hacemos. Dios lo dio para provecho nuestro cuando habla allí mismo en el término del mandamiento, cuando habla del descanso, lo dice por las labores de toda la semana, pero no dice que descansemos nosotros de glorificarle. Esto es una mala interpretación del texto. Ahora, el pueblo debe entender que solamente puede hallar descanso en su Señor. Nosotros no podemos hallar descanso en nada más. Podemos irnos para una isla paradisíaca, pero si tenemos problemas, allá no vamos a ser felices. Podemos tener todo el dinero del mundo, pero si la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no mora en nuestro corazón, no vamos a tener paz. ¿Por qué? Porque esa paz solamente la da el Señor. Por eso es que nos acercamos precisamente a encomendar nuestras vidas en sus manos. Es allí donde encontramos un verdadero descanso. Alguien muy rápidamente se ubica en el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, y alguien así rápidamente se ubica en Génesis 2. Solamente vamos a tomar estos dos textos para alimentar precisamente lo que estamos diciendo. El alma solamente puede hallar descanso en su Señor. Ahora vamos a mirar lo que dice el Evangelio según San Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo y sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué ofrece el Señor? ¿Descanso en qué? En el alma. Porque es en el alma donde están las turbaciones, donde están los problemas, donde residen las aflicciones, todo. Algo que nosotros debemos tener en cuenta es que siempre que el cuerpo físico se enferma es porque hay un problema en el alma. Hay un problema en el alma, no es un problema externo. Los problemas externos nada tienen que ver con nosotros, tienen que ver con nosotros los problemas internos. Y allí entonces el Señor nos llama a nosotros a tener un verdadero descanso. Jesús de Nazaret dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dicho de otra manera, el mandamiento que nos da el Señor allí en Deuteronomio capítulo 5 se hace una realidad contundente en Cristo mismo. Ahora, nuestro reposo obviamente es Cristo mismo, a quien venimos a adorarle, a quien venimos a exaltarle, a quien venimos a agradecerle, porque fue aquel quien entregó su vida para darnos a nosotros libertad en nuestros pecados. Esto es algo que nosotros como padres estamos obligados a transmitir a nuestros hijos. No podemos buscar la esencia de otra clase de mensaje.
Nuestros hijos no deben tener al Señor como una opción de segunda mano. El Señor dice que Él es el primero y que Él es el último. No podemos nosotros tampoco aplicar el mensaje de otra manera que como está escrita. Es el hombre quien necesita. Y si verdaderamente nosotros queremos ver días buenos, necesitamos verdaderamente comenzar a obedecer y enseñar a nuestros hijos a obedecer al Señor. El Señor mismo, aunque Él no se cansa, se colocó a sí mismo como un ejemplo para todos nosotros. Capítulo 2 del Génesis, por favor vamos a ubicarnos en el capítulo 2 del Génesis, versículos 2 y 3. Vamos a estar ahí en ese capítulo 2, Génesis, versos 2 y 3. Vamos a estar ubicados. Si alguien puede darle lectura, pues lo escuchamos. Génesis 2, versos 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Ahora hay algo claro acá, que es que el Señor no le está dando un énfasis realmente al día. Está dando un énfasis a lo que Él hizo. Terminó su obra de creación y el Señor se detuvo. Ahora, nosotros entendemos que el Señor no necesita descansar porque Él no se cansa. Pero la cuestión es que nosotros sí. Por lo tanto, el Señor entonces aplica para nosotros y para todas las generaciones la necesidad de nosotros descansar primeramente en su presencia. El ejemplo lo tenemos del Señor, simplemente para que nosotros entonces lo apliquemos muy bien. Somos los padres de familia a quienes Dios nos dio autoridad y al mismo tiempo la responsabilidad de enseñar a nuestras futuras generaciones lo que Dios ordenó. Esto queda explícito precisamente en el versículo 14 de nuestro texto de lectura. Allí dice entonces: mas el séptimo día es reposo al Señor tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Ahora, mi querido hermano y hermana, si ustedes ven el pasaje aquí, y específicamente en el verso 14, el Señor le está hablando a un sujeto en particular. ¿Ustedes se dieron cuenta quién es? A un sujeto en particular. Verso 14. Pueden mirarlo con detenimiento y me dicen. Alguien que tiene carga a otras personas. Sí, ese sería el segundo sujeto. Hay un principal sujeto allí que es la primera parte del verso 14. ¿A quién le está hablando directamente? Ayúdenme. Verso 14. ¿Ah? El Señor está hablando. ¿Ya lo encontraron? ¿Puedo entonces no leer? ¿Lo leo, no? Muy bien. Dice: mas el séptimo día es reposo al Señor tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija. A nosotros. Sí, a todos, pero específicamente ¿a quién? A los padres. A los padres. A los padres. Porque ¿quiénes son los obligados a transmitir el mensaje? Los padres. Por eso el texto dice: mas el séptimo día es reposo al Señor tu Dios. Ninguna obra harás tú ni tu hijo. O sea, ¿a quién está hablando él? Al padre. Y también dice: ni a tu hija. Y luego está hablando a aquellos que tienen personas bajo su mando. Ni a tu siervo, ni a tu sierva, ni a tu nadie. Dice allí. Y luego dice: porque entonces debes descansar tu siervo y tu sierva como tú. También el Señor extiende el mensaje a los extranjeros. Esto es demasiado importante, vuelvo y repito, porque el mensaje va directamente a los padres. Y son los padres los que están obligados a transmitir a sus hijos. Por eso, bueno, dice allí más adelante en el capítulo 6, que no lo vamos a leer, solamente en casa, ustedes por favor pueden dar lectura. En el verso 7 dice: y estas palabras las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Los obligados somos nosotros los padres, de enseñarle a nuestros hijos. En primer lugar, que el que dio el mandamiento fue el Señor, y en segundo lugar, que no es opcional, y que en tercer lugar no es la decisión de ellos si buscan o no buscan al Señor. Están obligados a hacerlo.
Todos nosotros estamos obligados a hacerlo. Obviamente también se extiende a los que habitaban como extranjeros en la tierra de Israel. ¿Cómo quería el Señor aplicarles claramente este precepto? Recordándoles que habían sido esclavos, que habían trabajado sin descanso. El mandamiento es fruto de la misericordia de Dios para con nosotros. Porque esto lo está aplicando obviamente y le está diciendo a la nación israelita, no se les olvide. Y esto obviamente queda claro cuando el Señor dice, acuérdate, haga remembranza que fuiste siervo, fuiste esclavo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Y luego dice, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Una orden, es un imperativo, es un mandato de Dios. Nosotros debemos cumplir, estamos llamados a hacerlo. Ya dije desde el principio, esto no es opcional. Ya dijimos que mandamiento es algo que se coloca precisamente para cumplirlo. Bien. Guardar un día para el Señor es provechoso, es una bendición, es la bondad del Señor para con todos nosotros. Aquí simplemente la pregunta es, ¿para qué desobedecemos? ¿Por qué desobedecemos? ¿Qué fin tenemos con desobedecerle? ¿Qué provecho sacamos con desobedecerle? Tenemos toda una semana para hacer nuestras labores. Ya dijimos en el transcurso de la semana, nosotros estamos contaminando nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros labios. Estamos metiéndonos en problemas. Pero venimos al Señor a descansar y a santificarnos. Porque ya entendemos nosotros, la palabra de Dios es la que limpia nuestros corazones. Amados jóvenes y niños, confío cada uno recibirá instrucción acerca de la excelencia del mandamiento. Dios les permita aprender a descansar en Él. Dios les permita descansar en su provisión y en su cuidado. Amados padres de familia, espero entendamos que Dios colocó sobre nosotros esta responsabilidad. Y espero puedan claramente enseñar también a sus hijos que Dios no saca ningún provecho con que nosotros nos reunamos para adorarle. Los únicos beneficiados somos nosotros mismos. Dios a todos nosotros nos capacite con sabiduría y al mismo tiempo con verdadero temor de Dios. Sea suya la gloria y la honra ahora y siempre y por todos los siglos. Amén. Quien desee orar, por favor, por los jóvenes y también por los niños, lo puede hacer. Quisiera pedir el favor así directamente a mi hermano Jason, si puede por favor orar por los jóvenes y por los niños. Los demás lo escuchamos. Amado Padre Celestial, Señor, Gracias, Padre. primeramente gracias por este nuevo día, Padre. Gracias por permitirnos orar por nuestros niños, Señor, jóvenes, adolescentes, Padre amado. Comendamos especialmente los niños de la iglesia, Señor. Gracias, Padre. Aquellos que están acá y los que no, Padre amado. Bendícelos, Señor, bendice a los padres, Padre amado, para que sepan instruir por medio de tu palabra, Señor, a ese buen camino, Señor, de la vida, pero es de la vida que es mejor guiarla, Señor, por medio de tu palabra, Padre amado. Ayúdense a nuestros jóvenes, niños, adolescentes, Señor, en el día a día, y que sea siempre tu voluntad, Padre amado, sobre él. Gracias, Señor, por esta tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Señor, te damos las gracias una vez más y encomendamos este tiempo en tus manos. Oramos por los padres de familia. Señor, gran responsabilidad tenemos. Y te pedimos, Padre bendito, que nos ayudes. Envíanos sabiduría de lo alto, Señor, que podamos allí aplicar lo que enseña Proverbios en el capítulo 1. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y pedimos, Padre, para que ahora tú, Señor, nos fortalezcas, nos alientes a poder enseñar a nuestros hijos tal cual como está escrito. Que se hace necesario que nuestros hijos entiendan que tú eres la primera opción. Tú no estás dentro de una baraja de opciones. Tú eres primero sobre todo, Señor, eres soberano. Te rogamos que nos ayudes a transmitir esto a nuestros hijos también. El que ellos necesiten descansar
en ti, Señor, es tan necesario y es tan provechoso. Pero rogamos, Señor, que te glorifiques también en nuestros corazones para poder modelar con el ejemplo a nuestros hijos. Permite que ellos también, Señor, en nosotros puedan ver un ejemplo de piedad, un ejemplo de responsabilidad, Señor. Y rogamos, Padre bendito, para que así ellos sean, el Señor, recibiendo, Señor, cada mensaje de nuestros labios, pero también, Señor, cada acción que nosotros ejecutemos. Dios mío, en tus manos encomendamos el corazón de ellos y nuestros corazones, Señor, para que te glorifiques de manera poderosa y especial. Bendice a nuestra sociedad, Señor. Especialmente te rogamos que bendiga los hogares, la familia, Señor. Que todos nosotros acudamos delante de tu presencia en una verdadera muestra de necesidad, Dios mío, y de dependencia solamente a ti y a tu palabra, Señor, que nos guíe y que nos enseña como la lámpara que es a nuestro camino. Gracias por esta mañana y por este tiempo, Señor. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Sea tuya la gloria y la honra ahora y siempre y por todos los siglos, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos. Una de las cosas que nosotros constantemente debemos tener muy claro, y es que, en primer lugar, la Biblia nos presenta a Dios como nuestro Padre. Eso quiere decir que nosotros somos sus hijos. Y como Él es el Padre, nosotros somos sus hijos, estamos obligados a obedecer a nuestro Padre. La Biblia también nos presenta a Dios como el Rey. Esto quiere decir que nosotros somos sus siervos. Y como lo concebimos a Él como Rey, nosotros como siervos estamos en la obligación de obedecerle. Esas son dos cosas. Tercero, la Biblia también nos muestra a Dios como el creador de todo. Eso quiere decir que nosotros somos parte de esa creación. Y como parte de esa creación, estamos obligados a seguir sus preceptos. Colocando el ejemplo hace algún tiempo precisamente de un aparato electrónico. El aparato electrónico, la particularidad que muestra es que así como a usted se lo venden, también le entregan un libro de instrucciones. En el almacén le dicen, si no va a utilizar el producto como dice las instrucciones, el aparato se echa a perder y el único responsable es usted. Bueno, el Señor nos dio a nosotros vida, pero al mismo tiempo también nos dio a nosotros un manual de instrucciones, el cual debemos seguir al pie de la letra. Lo importante en esta particularidad de todo esto es que nosotros nunca vemos a un aparato manejándose por sí solo, a no ser que esté echado a perder. Entonces, si uno prende un televisor que ya esté echado a perder, obviamente vamos a ver que cambia el color, la imagen se distorsiona y todo. ¿Por qué? Porque el aparato está echado a perder. La cuestión es que esto lo aplicamos a nuestra propia vida. El ser humano va a hacer su propia voluntad cuando está echado a perder. Va a empezar a fallar. Lo único que nos puede a nosotros dar una verdadera seguridad es cuando seguimos en el manual de instrucciones. De lo contrario, simplemente vamos a seguir nuestra propia voluntad. Ya lo hablábamos en el tema de los mandamientos. El Señor dice, en primer lugar, que no debemos tener dioses ajenos. En segundo lugar, dice que no debemos hacernos imagen alguna, no debemos postrarnos a ellas, ni tampoco adorarlas. Esto no es opcional. En tercer lugar, el Señor dice que no podemos tomar su nombre en vano. Y en cuarto lugar, dice que nosotros debemos congregarnos. ¿Nosotros debemos qué? Congregarnos, es un mandato del Señor. Ya dije, esto no es opcional. Necesitamos que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Como vamos en este punto, entonces, mis queridos hermanos, vamos a ver el Evangelio según San Mateo, porque vamos a continuar con esta misma línea de pensamiento. Vamos al capítulo 28, Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Enseñanza para la iglesia en general. Mateo 28, 16
al 20. Y si tiene alguna relación lo que he dicho, vamos a verlo entonces en el mismo contexto de las Sagradas Escrituras. Si están ubicados allí, voy a dar lectura a favor de todos ustedes. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Oremos por un momento. Dios bendito, Señor soberano, Padre de toda gracia y justicia, quiero agradecer, Señor, por este tiempo, por esta mañana, por mis hermanos que están en este lugar, mis hermanos que están allí en los perfiles del Facebook, en la virtualidad, Señor. Gracias por esta oportunidad, Dios mío. Quiero encomendar este tiempo de enseñanza en tus benditas manos, suplicando, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo para que preparen nuestros corazones, Señor. No solamente para poder escuchar, Señor, te ruego por mí para que me enseñes, para poder enseñar también, Dios mío. Que podamos asimismo también glorificar tu santo nombre, Señor, con nuestras palabras, pero también con la forma como prestamos atención a la misma. Gracias por este tiempo, Señor, y gracias por esta oportunidad, Dios mío. Que tu presencia, Señor, conforme a tu promesa, sea una realidad, Dios mío, en medio nuestro. Y te rogamos también, Señor, para que prepares nuestros corazones y te glorifiques de manera especial. Gracias por todos nosotros quienes estamos aquí, mis hermanos en la virtualidad, mis hermanos que se encuentran, Señor, allí en sus hogares, que tienen quizás dificultades. Dios mío, rogamos para que les bendigas y les ayudes, Señor. Gracias una vez más. Este tiempo es tuyo, Señor, para nuestro provecho. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y mis hermanos, vamos a enseñar hoy la palabra del Señor con el título El Rey y su primera orden. La tradición antigua requería para el ascenso de un rey una ceremonia con mucha pompa. Esto era una muestra de poder y también de esplendor real, por eso se organizaban estas cosas así, obviamente para mostrar la grandeza de aquel rey. Quien había sido elegido como rey por linaje o por ser vencedor en la batalla de conquista, se adelantaba entonces para recibir los símbolos de su poder y también de su autoridad: un cetro, una corona y un trono. Nuestro Señor, según cita el Evangelio según San Mateo, dice la Escritura que recibió todo poder. O sea, el Señor no recibió poder, el Señor recibió todo poder. O sea, es más poderoso que todo aquel que es poderoso, según dicen algunos. La cuestión es precisamente el hecho de que cuando el Señor muestra su gloria, lo vemos allí en todo lo que muestra, en todo el contexto de las Escrituras. Nosotros no vemos a un rey débil, no vemos tampoco a un rey amedrantado o temeroso. Aún lo vemos allí clavado en la cruz del Calvario, mostrando todo su poder para darnos a nosotros respuesta en medio de nuestra necesidad. Esto queda precisamente muy bien aclarado cuando el apóstol Pedro, por allí en el capítulo 2 de Hechos, usa las palabras dichas por el mismo David, quien fue el segundo rey de Israel. Este expresó lo siguiente: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Continúa aplicando el apóstol: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto lo aplica el apóstol allí en el libro de Hechos, hablando acerca de la entronización de nuestro Señor Jesús.
Por eso cuando él habla acerca de que ha recibido todo poder, es porque así es. Ha recibido todo poder. Recordemos que horas antes lo habíamos visto nosotros en una situación bastante compleja. El Señor había recibido una caña. Esta caña simplemente para ellos era una muestra burlesca de un cetro que estaba recibiendo un rey. Esto lo hicieron los soldados romanos, en las semanas anteriores hablamos de eso. Y luego entonces, como era un rey, le tejieron una corona de espinas. Esto era una segunda muestra burlesca del reinado de Cristo. Luego entonces simplemente lo ataviaron con ropas envejecidas y todos se postraban ante él hablando acerca del rey que estaba en esa condición. No es ese el verdadero Cristo. El Señor que gobierna sobre todos nosotros lo hace con todo poder y con toda autoridad. Todas las huestes celestiales están sujetas a su gloria. Así es de que nosotros no estamos sirviendo a cualquier muñequito. No estamos sirviendo a cualquier rey inventado por ninguna mitología. Verdaderamente debemos nosotros pretender a través de las Escrituras seguir a aquel que lo gobierna todo. El apóstol Pedro entonces hace este énfasis cuando dice: sepa pues entonces ciertísimamente toda la casa de Israel, aunque lo han crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Luego el apóstol Pablo dice: para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla, de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y en cualquier lugar, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto queda claro, obviamente, en cuanto a la entronización de Cristo. El Señor ajustó cuentas por el pecado, venció la muerte y aplastó la cabeza del usurpador del trono, para elevarse por sobre todo principado y potestad. La victoria fue asegurada con contundencia. Ahora nos corresponde dar a conocer la voluntad de nuestro Rey. Ahora, no es solamente el hecho de que sepamos que Él gobierna todo, sino que ahora nosotros tenemos que enseñar al mundo la voluntad de nuestro Rey. ¿Por qué? Según el contexto, nosotros somos siervos. ¿Siervos de quién? Somos siervos de Cristo. ¿Y qué hacen los siervos de Cristo? Obedecer. ¿Y cómo mostramos esa obediencia? Anunciando su voluntad. Vea que una de las cosas que vemos nosotros en el contexto del pasaje es verso 20, lo pueden leer conmigo. Enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Enseñar. Enseñar al que no lo conoce. El mundo desconoce realmente quién es el Señor. Muchas personas lo tienen como un personaje ficticio, murió en una cruz y dicen que resucitó. Se han encargado de hacerle cualquier cantidad de aplicativos diciendo que realmente no resucitó, que era por allá un hindú que se hizo el muerto y luego después lo levantaron y ya lo curaron. No dice eso las Escrituras. Para mostrar verdaderamente su poder, el Señor venció la muerte. Y eso lo hace el Rey sobre todo. Como nos cuenta el Evangelio según San Mateo, los discípulos se reunieron conforme a lo establecido por el Señor. Dice en el verso 16 que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Allí ya el Señor les había dicho dónde tenían que encontrarse. En el capítulo 16 de este mismo Evangelio, voy a leer para ustedes el versículo 32, dice lo siguiente. 28:7 de este mismo Evangelio. Dice lo siguiente: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. La semana anterior hablábamos acerca de este ser celestial que movió o removió la piedra. Todo fue acompañado por un terremoto. Los soldados romanos que custodiaban allí el sepulcro cayeron como muertos, o sea, cayeron desmayados. Las mujeres, cuando llegaron a aquel lugar, lo que vieron fue un ser celestial que estaba sentado sobre la roca, no era una roca pequeña.
Más sin embargo, este ser celestial se encarga de decirle a estas mujeres, entren para que ustedes se den cuenta dónde pusieron al Señor. O sea, este ser celestial, con muestras de tanto poder, habla acerca de Jesús como Señor. Y esto también nos da muestra a nosotros, precisamente que el Señor realmente es Señor sobre todas las cosas. En los días siguientes, luego cuando vemos nosotros el contexto de esta parte de las Escrituras, en los Evangelios sinópticos, nos muestra que en estos días siguientes, aproximadamente 40 días, según Hechos 1:3, dio mandamientos y pruebas certeras también de su resurrección. O sea, el Señor, después de que resucitó, permaneció por 40 días, hablando con sus discípulos, comiendo con ellos, compartiendo con ellos, mostrándoles tantas cosas que ellos necesitaban a última hora recibir como indicaciones para que fueran a hacer la obra. Tenían que ser fortalecidos también. Luego el Señor allí en el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles, verso 8 aproximadamente, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea hasta el último de la tierra. Esto es importante una vez más porque esa era parte de las indicaciones. Ellos no podían ir a hacer la obra solos, necesitaban ser fortalecidos para ello. Usted y yo, mi querido hermano, necesitamos del Señor, el ser fortalecidos. Todos nosotros entendemos la dificultad que se nos presenta para adorar al Señor. Todos sabemos que es así. ¿Saben cuál es la razón? Porque la carne y el espíritu se oponen entre sí. Y en ocasiones no queremos hacerlo. No sentimos deseo de hacerlo. A veces dejamos al Señor quizás para última opción. Y no es lo correcto. Vuelvo y repito, porque el Señor se está presentando para nosotros como el Rey. Y si nosotros verdaderamente afirmamos que somos sus siervos, un siervo es aquel que obedece. Porque un siervo que no obedece a su Señor, ¿qué es? ¿Cómo se le podría tildar? Aquel que transgrede la ley, ¿qué es? Rebelde. Aquel obviamente que no hace la voluntad de su rey, pues ¿cómo se le podría llamar? Y eso es importante que nosotros lo entendamos. El Señor en su palabra simplemente llama la atención a nuestra necesidad. Tenemos la necesidad de Dios todos los días de nuestra vida, para ser fortalecidos en ello también. Entonces, el Señor le dio mandamientos, estos llegaron allí, se reunieron junto con Él, pero al dar pruebas certeras de su resurrección, obviamente se mostró por 40 días hasta que fue recibido al cielo en una nube. Esto es interesante, dice el verso 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Algo particular en este pasaje que parece totalmente ilógico. En las Escrituras vemos mucho esta misma escena. Pero, bueno, algunos, ¿no? Y a veces uno pensaba que solamente era uno, ¿no? Bueno, el tema de los 40 días obviamente tiene que ver con muchas cosas que sucedieron allí. Tomás mismo le dijo, si yo no meto el dedo allí en su llaga, no creo. Y muchos otros cuando le vieron pensaron que era un fantasma, o sea que era todo menos el Señor. Bien, pero allí obviamente parece ilógico. Lo que vemos en esta escena precisamente es que algunos le adoraron, pero otros dudaron. Esto es muestra de la dificultad humana para poder entender los misterios del Señor. Juan nos cuenta de uno en especial. Obviamente estamos hablando de Dídimo, también llamado Tomás, que era difícil de convencer, pero que tuvo que ser convencido. Propiamente lo hizo el Señor diciendo, no seas incrédulo, sino creyente. Mete tus dedos en las llagas. Ahora, la pregunta es, ¿Tomás lo hizo? La respuesta es no. Él lo único que pudo hacer en ese momento fue caer de rodillas y decir, Señor mío, Dios mío. Fue lo único que pudo proferir en ese momento. Ahora, es interesante la manera como el Señor convence a este hombre y a muchos, en este caso como sucedió aquí.
El pasaje denota no una incredulidad intelectual, el asunto era que ellos concebían que el Señor había resucitado. El problema era relacionarlo verdaderamente. Hay un asunto allí, porque la indecisión natural de aquellos que son confrontados por un evento único y también por un evento tan sobrenatural, no es fácil de digerir. No es sencillo. Esto no es un asunto de que yo tengo fe y ya creí que resucitó. El asunto no es ese. Muchas personas quisieron ver la evidencia. Entonces no era un asunto intelectual, era un asunto de difícil entendimiento para la capacidad del ser humano. ¿Sería Jesús realmente?, se preguntaban ellos. Quizá esta pregunta retumbaba en sus corazones, por eso en el verso 18 vemos nosotros la afirmación de nuestro Señor. Dice, y Jesús se acercó y les habló. O sea, ellos lo vieron de lejos y Jesús se acerca y les habla. Automáticamente ellos entendieron que era el Señor. Vuelvo y repito, no es fácil de digerir. Esto lo voy a decir por una razón, mis queridos hermanos. Cuando alguien está pasando por un problema duro, por un problema difícil, a nosotros se nos hace fácil decirle a la persona, tenga fe. La cuestión es cuando yo mismo estoy pasando por ese mismo proceso. Voy a necesitar que alguien venga y me diga, tenga fe. Porque ahí es donde nos damos cuenta que nosotros empezamos a sentirnos débiles. Es natural en nosotros. Lo que estoy afirmando es que nosotros todos los días de nuestra vida necesitamos de Dios. Esto no es un cuento, es un asunto de realidad, mi hermano. Andar fuera de los propósitos de Dios es un peligro para nuestras almas. Andar fuera de los límites del Señor es un peligro para nuestra salvación. No debemos darnos esos lujos. Ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones. Mientras el cristiano se da vacaciones, Satanás no. Y nos hace la vida imposible. Debemos tener mucho cuidado con ello. Allí entonces el Señor se acerca y les habla. Esto disipaba toda duda. Luego hizo su magistral declaración. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dando cumplimiento real a algo que nosotros encontramos por allí en el Antiguo Testamento. Les invito a que estemos en Daniel, profeta. Vamos a ubicarnos, profeta Daniel, capítulo 7. Mientras ubican ustedes, por favor me van a ayudar a entender esto que está aquí. Capítulo 7, profeta Daniel. Vamos a leer a partir del verso 13 y 14. Este dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Amén. ¿Qué vemos allí en el pasaje? Vemos nosotros a alguien en un trono llamado el anciano de días, eterno, y vemos nosotros a alguien que se hace conocer como el Hijo del Hombre. ¿Quién se hizo conocer con este título? Jesús mismo. Jesús mismo dijo, yo soy el Hijo del Hombre. Así es como lo presenta Lucas. Es interesante, ¿no? Ahora, vemos allí que no solamente se acerca como Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días, y algo que vemos interesante allí, es que no dice que era el hijo de un hombre, dice uno como hijo de hombre, o sea, semejante a los hombres, pero no igual. Ya ustedes saben que hemos hablado de eso en algunas otras ocasiones. Vino hasta el anciano de días, o sea, acercándose a él, y dice, le fue dado dominio, le fue dado gloria, le fue dado reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y dice allí más luego, su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Esto está hablando de un reinado eterno, no está hablando de un reinado temporal. ¿A quién le fue entregado esto?
aquel que dice en el Nuevo Testamento, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús de Nazaret, lo acabamos de leer aquí en el Evangelio según San Mateo. Bien, esta visión de Daniel apuntaba a un futuro próximo. Las palabras del Señor Jesús en Mateo están siendo cumplidas en un presente perfecto. Notemos que Satanás solamente ofrecía los reinos de este mundo. ¿Se acuerdan el asunto allí en el monte de la tentación? Satanás solamente ofrece los reinos de este mundo. Cristo tiene poder, dice él mismo, en los cielos y también en la tierra. Luego comisiona a sus servidores para la extensión del gobierno mesiánico eterno o sempiterno. Es importante que en este orden de eventos visualicemos tres cosas. Primero, ¿quién es el que está ordenando o quién es el que está comisionando? En este caso, pues no podemos hablar ni más ni menos que de aquel que vivió en total perfección. Murió por nuestros pecados. Se levantó de entre los muertos, expresando que todo poder y gloria en los cielos y en la tierra son suyos. Este es el que está comisionando. Este es el que está dando una orden. Si nosotros verdaderamente aprendiéramos a tener temor de Dios, pensaríamos en estas cosas de una forma diferente. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Servir al Señor y obedecer al Señor no es como servirle al policía o obedecerle al policía o hacer lo que el político dice. Servir al Señor es totalmente distinto. Esto tiene implicaciones eternas, mi querido hermano. Y es importante, obviamente, que lo veamos desde ese punto de vista. Primero, quien comisiona, quien ordena. Segundo, ¿qué es lo que ordena o qué es lo que comisiona? Verso 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este segundo punto es, ¿qué es lo que está comisionando el Rey? ¿Qué es lo que comisiona? Y ya nos dimos cuenta nosotros que no comisiona cualquier cosa. No es pórtate bien, haz lo correcto. No es sé buen hijo, o sé buen padre. Estos son parte de lo que ya nosotros hemos visto en el Antiguo Testamento, en los mandamientos. Aquí lo que el Señor está anunciando precisamente o comisionando a los suyos es que anunciemos, que hagamos discípulos. Porque lo que necesitemos decir de más, la misma Escritura se va a encargar de eso. El llamado nuestro es claro y contundente. El Rey que lo gobierna todo, a quien se le entregó dominio eterno, entonces dice a sus servidores, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y a veces nos preguntamos nosotros, Señor, ¿qué debo hacer? Señor, muéstrame qué tengo que hacer. Dirígeme, Señor, en lo que tengo que hacer. Señor, quiero hacer algo para ti, pero no sé qué es. Cuando la Escritura constantemente nos repite y nos repite lo mismo. Ya leímos hace un momento y simplemente se lo parafraseé lo que dice el Antiguo Testamento allí en Deuteronomio capítulo 6. Dice, y estas palabras estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Las escribirás en los postes y en las casas, hablarás de ellos en todo momento. Es lo que Dios requiere de nosotros. Si tú has aprendido algo de la Biblia, mi hermano, enséñalo afuera, necesitan de ti. Así como algún día nosotros nos encontramos perdidos y sin dirección, Dios envió a alguien a hablarnos a nosotros acerca de la esperanza en Cristo. Ahora simplemente entendamos que de gracia recibimos y de gracia nosotros debemos dar. Esto no es opcional. Recordemos, mi querido hermano, que quien está diciendo esto es el Rey que lo gobierna todo. Su reinado es un reinado de alcance universal. Pero ¿cómo lograrían ellos ese objetivo? Lo cité hace un momento, nos remitimos allí al capítulo 1, verso 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Este cita lo siguiente: pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto se lo dijo el Señor a unos hombres cobardes, temerosos. Uno lo negó, los otros huyeron, estaban escondidos. Cuando el Señor llegó y se presentó a ellos, dudaron. La misma Biblia nos enseña eso. Luego el Señor dice, pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese temor y esa cobardía se va a acabar, porque ahora me van a ser testigos hasta el último de la tierra. Estos hombres no solamente estuvieron dispuestos a hablar de Dios, estuvieron dispuestos a entregar su vida por el Señor. Y eso hace que sea totalmente distinto. Usted y yo, mi querido hermano, necesitamos de Dios para poder llevar a cabo la gran comisión. Ahora, voy a hacer una pregunta y por favor no me la contesten. ¿Ustedes han sentido temor de hablarle a alguien acerca del Evangelio? No me contesten. ¿Dudan cuando le van a hablar a alguien? El pensamiento primero es uno, no, seguro no me va a escuchar, mejor no le digo nada. No sé qué decirle. No tengo palabras para hablarle a esa persona. Lo que dice la Escritura, precisamente es que el Cristo resucitado, quien es la cabeza del cristianismo, pudo ver precisamente en la persona de estos 11 discípulos a todos los siervos de todos los siglos. Y esto obviamente, al recibir ellos la comisión, nosotros mismos nos hacemos también partícipes de esa misma comisión que dio el Señor en aquel mismo momento. Mi hermano y mi hermana, cuando nosotros fuimos al altar y fuimos acompañados, en el caso de nosotros los caballeros, fuimos acompañados con una dama y las damas fueron acompañadas con un caballero. Allí en primer lugar les dicen o les preguntan algunas cosas que son interesantes. ¿Van a ser fieles en la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en las escasez? Todas esas preguntas de rigor. Y es importante porque a cada pregunta, y de hecho viene así como la pregunta que es el sello de todo a lo que nosotros nos estamos comprometiendo, le dicen, ¿aceptas? Y nosotros respondimos, sí. Lo hicimos con toda seguridad, porque en ese momento obviamente estábamos en un total acuerdo con lo que nos preguntaron. Y lo más importante es que pasan los años y debemos mantener todavía nuestra palabra de compromiso. Ahora, si alguien nos pregunta a nosotros, ¿usted es cristiano? ¿Y qué respondemos nosotros? Sí. Eso automáticamente nos hace a nosotros responsables. Porque estamos diciendo, Él es el Rey, yo soy su servidor, y le estoy diciendo, sí, lo amo, le voy a seguir, voy a adorarle, voy a exaltarle. ¿Se dan cuenta ustedes que la implicación de la promesa es la misma? Los votos son los mismos. Nos estamos comprometiendo nosotros a mantener una relación indisoluble. No se va a acabar tan fácil. Aún, en este caso, cuando nosotros vamos ante el altar acompañados de una dama, allí nos dicen como una prueba fatídica de que hay algún momento en que va a haber una separación. Allí nos dicen, ¿hasta que la muerte? ¿Qué? Nos separa. La cuestión es que el Señor no nos separa ni siquiera. La muerte es distinto, mis queridos hermanos. Allí el Señor les dice que iban a recibir esta comisión a la cual nosotros también nos hacemos partícipes. La comisión incluye algo más adicional. Puedes poner el sello visible del discipulado. Allí dice, bautizándolos en el nombre. Ojo, no en los nombres.
Cuando alguien acusa al cristiano de que cree en un Dios de 3 cabezas, lee mal la Biblia. Allí no está diciendo en los nombres, está diciendo en el nombre. Está hablando de la esencia eterna y divina de Dios. Y en esa unidad cohabitan 3 divinas personas. El Señor Jesús lo cita: el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no está diciendo bautizándolos en los nombres, no, bautizándolos en el nombre. Y esto presenta al Dios trino y uno a la vez. Bueno, nosotros en ocasiones no utilizamos el término Trinidad, utilizamos el término triunidad. O sea, 3 en 1. Eso es importante, ¿cierto? Bien. Es decir, allí está implicada toda la plenitud de la gracia. La gracia del Padre, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesús, y la gracia del Espíritu Santo, nuestro Consolador. Se conocen los idiomas originales como el Paracleto, el Consolador. Por eso, mis queridos hermanos, cuando nosotros hablamos precisamente de decisión, cuando hablamos también conforme a las Escrituras de elección, solamente podemos pensar en el Padre. Pero cuando hablamos de salvación y de perdón de pecados, ¿en quién pensamos? En Cristo. Y cuando hablamos de consuelo y de paz, ¿en quién pensamos? En el Espíritu Santo, frutos, o fruto y dones, que son para nosotros los creyentes. Eso simplemente es el combustible que nosotros necesitamos para levantarnos y proseguir adelante. Sin estas cosas es totalmente imposible. Allí entonces vemos esta realidad. Esta pertenece precisamente a los que creen en Cristo como señal pactual de la promesa. Algunas personas acusan a los teólogos de inventar el concepto de la Trinidad. Como vemos aquí, el concepto viene directamente de nuestro Señor Jesús y es un imperativo. O sea, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Bautizándolos. ¿Cómo? La fórmula bautismal, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién está diciendo esto? ¿Quién lo dijo? El Hijo, sí, el Rey, el Señor, quien gobierna eternamente. Pero entonces aparece alguien diciendo, no, fue que el Señor no quiso decir eso, lo que quiso decir fue otra cosa, por eso nosotros bautizamos de otra forma. No, el Señor es contundente y es claro. El Señor no se anda con ambigüedades ni tampoco con rodeos. Aquí le está dando las últimas indicaciones a sus discípulos y no les iba a decir algo que los iba a dejar a ellos confundidos. No, les está hablando claramente, porque el Señor pronto iba a ser recibido al cielo. Entonces les está diciendo a ellos, pues vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, con esto termino esta parte. ¿Por qué dice el nombre? En el nombre del Padre. ¿Por qué dice en el nombre del Padre? Y no dice en el nombre de tal, con un nombre como tal. La respuesta simplemente es porque Dios no tiene nombre. Por eso simplemente nuestro Señor Jesús, 2 ocasiones, esta es una. Allí el Señor Jesús dice, bautizándolos en el nombre del Padre, es porque el Padre no se dio a conocer con ningún nombre. Eso lo hablamos en el tema de los mandamientos en el catecismo infantil. Allí el Señor dice a Moisés, dile al pueblo de Israel que yo soy, te ha enviado. No se dio a conocer con, no, vaya que Hernando lo envió, o lo envió José o Joaquín, nada de eso. Diles que yo soy. Ya habíamos explicado sobre eso, que allí muestra la implicación real de lo que esto significa para todos nosotros. Allí en esta parte entonces Jesús vuelve y la retoma de nuevo, en el nombre del Padre. Ahora, los discípulos se acercan en una ocasión a decirle, maestro, enséñanos a orar. El Señor Jesús dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Mire, hermano, nadie que lee esta parte de las Escrituras o nadie que va a orar va a comenzar a colocarle el nombre a Dios. Va a empezar diciendo, Padre nuestro. Así es la manera como nosotros oramos y esa es la manera como identificamos a Dios el Padre.
Y ya ustedes se dan cuenta que cuando leemos el Antiguo Testamento no decimos Jehová, decimos Señor. Eso. Bien, mis hermanos. Tercero, ¿a quién comisiona el Señor? Ya dijimos primero, quién ordena o quién comisiona. Segundo, qué es lo que ordena o qué es lo que comisiona. Y tercero, ¿a quién comisiona? Está comisionando a todos los que profesan la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto lo confirmamos todos nosotros en el Evangelio según San Juan. Por favor, ubíquense allí rápidamente. Alguien que tenga una voz de trompeta y por favor me lea el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, versos 18 y 20. ...17, 18 al 20 del Evangelio según San Juan. Como ¿Qué dice? tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me he Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Hasta el 20? Hasta el 20. Bueno, si el texto habla de la Gran Comisión. Y ese capítulo 17 precisamente es la oración del Señor por todos nosotros. En ese momento está orando por sus discípulos, pero por todos los que iban a creer después en Él. Pero es importante porque, hermano, si por favor nos puede leer más detenidamente el pasaje, si lo tiene ahí. El 17, Sí, 18, 19 y 20. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al El mundo. mundo. Entonces el Señor se coloca como ejemplo. El Padre envía a su Hijo y ahora su Hijo envía a sus discípulos. Listo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. En la verdad, ¿cuál es la verdad? Cristo es la verdad, su palabra es la verdad. Entonces, en la misma medida en que nosotros anunciemos, hablemos, nosotros mismos vamos siendo santificados. Pues el Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor lo dice. Es la manera como nosotros nos santificamos y de paso santificamos también el nombre de nuestro Señor, porque lo estamos dando a conocer. Luego dice, Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. de ellos. El Señor dice, no estoy orando solamente por los que me están escuchando ahorita, sino por todos aquellos que los iban a escuchar. O sea, el Señor está orando también por nosotros, para que fuéramos santificados en su verdad. Mi querido hermano, la comisión. Y empecemos por el hogar. Empecemos por nuestra casa. En una ocasión, el Señor atraviesa el mar de Galilea y va y se encuentra con un endemoniado allí en Gadara. El Señor libra a este hombre. Y después este hombre va corriendo tras el Señor a decirle, Señor, te seguiré donde quieras que vayas. El Señor dijo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Entonces el Señor lo mandó primero a los de su casa. Es una comisión que nosotros tenemos, si verdaderamente decimos que somos siervos de Dios, si verdaderamente decimos que le amamos, que le seguimos, que le honramos y que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para que el nombre del Señor sea dado a conocer. Saben que hay un tema que nosotros cantamos en un himno, creo que es el 210, y allí parte del himno dice, en una de sus estrofas dice, morir no temo yo. Así lo dice el himno. La cuestión es que si eso nosotros lo cantamos con el entendimiento, ¿hasta dónde estamos dispuestos a ir por el Señor? ¿Hasta dónde estamos dispuestos verdaderamente a entregar nuestro tiempo,
¿Sí se dan cuenta, mis queridos hermanos, que parte de la sociedad solamente está preocupada por ellos mismos? La sociedad se ha vuelto personalista, individualista, o sea, primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Dónde queda el Señor? Cuando tenga tiempo. No tengo tiempo. Llegan momentos en los cuales nosotros deseamos que el Señor tome todo su tiempo para nosotros, porque lo necesitamos. Después de haber cumplido con la obra evangelística de la extensión del reino, la cual es una que tiene una naturaleza temporal, este tiene que ser absorbido en otro que es permanente. Dicho de otra forma, nosotros somos tomados de la iglesia militante para ser unidos a la iglesia triunfante. Esto cuando se complete allí en la eternidad el propósito del Señor. Vemos que el Señor nos afirma que no solo debemos creer, también nos dice que debemos nosotros obedecer. Esto lo cita en el verso 20 en la parte A, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, debemos enseñar que guarden todas las cosas que el Señor mandó. Esto da cuenta de una santidad práctica, no una santidad subjetiva. Esto no es un asunto de que yo soy espiritualmente fuerte y tengo todo el poder del Espíritu Santo, pero no hago nada. Pues el mismo Santiago dice que la fe sin obras es muerta, no sirve. Así la persona o el sujeto diga que está lleno del Espíritu Santo. Si no se moviliza, si no ejecuta, está dando muestras que realmente no está lleno de nada, sino de ego y de sí mismo. Esto precisamente como lo dice nuestro Señor Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Con ello entonces encontramos también algunos incentivos. El Señor dice en la parte B del verso 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Promesa, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Enseñen y que ellos guarden, y promesa, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es importante acotar que esto es algo que reafirma el Señor. Cuando digo que el Señor lo reafirma, es porque es una promesa cumplida desde la antigüedad. Cuando el Señor dijo que estaría con nosotros, no lo está diciendo en Mateo 28, 19 y 20 solamente. El Señor prometió que estaría con nosotros desde el mismo principio. Ahora, voy a citar algunas cosas muy rápidamente, dice allí. Josué 1:9, hablando de esta promesa cumplida que reafirma nuestro Señor, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué es lo que está afirmando acá la promesa Josué? Que el Señor estaría con él en donde quiera que fuese. Promesa. Ahora, cuando el Señor comisiona al profeta Jeremías, le dice, esto es lo que cita por allí en el capítulo 1, le dice lo siguiente: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. O sea, el Señor prometió a Jeremías que estaría con él para librarlo. Ahora, en el capítulo 41 del profeta Isaías, el Señor vuelve una vez con su promesa: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que todo esto confirma al Emmanuel prometido. Y eso también lo hablábamos. ¿Qué significa el nombre de Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Dios con nosotros está a partir de Cristo? La respuesta en la Biblia es: Dios con nosotros está a partir de su promesa en el Antiguo Testamento, porque en esa simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Esto lo encontramos con claridad. Las genealogías del Antiguo Testamento que se encuentran en el Evangelio según San Mateo presentan las credenciales de Jesús como Rey de la creación, no como un simple líder político o con un rango militar como los discípulos inicialmente lo esperaban, sino como un rey espiritual que puede vencer la maldad y reinar en el corazón de cada persona. Si rechazamos servirle fielmente como el rey que es,
terminaremos siendo convencidos del gran error que esto conlleva. Es en la fidelidad en servirle donde nosotros podemos hallar verdadera satisfacción. Recordando las palabras del profeta, quien dijo: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae salvación de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Amén. Esto lo encontramos en Isaías 52:7. Amada iglesia, amados hermanos, debemos dar a Jesús el lugar de Rey en nuestra vida. En obediencia es la manera de mostrar que Él verdaderamente gobierna sobre nosotros. Colocarlo en el trono de nuestro corazón para nosotros poder adorarle con toda libertad. Allí veremos en Él no solamente a un Salvador sufriente, vamos también a ver en Él a un Señor, vamos a ver en Él a un Rey, y vamos a ver en Él al Salvador de nuestras almas. Esforcémonos por cumplir su mandato. Él no nos dejará solos, por el contrario, cumplirá su promesa de estar con nosotros todos los días y hasta la eternidad. Amén. Oremos, hermanos. Demos gracias al Señor en esta mañana. Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria, queremos darte las gracias, Señor, por este privilegio, por esta oportunidad, Dios mío. Gracias por convocarnos, Señor, en esta mañana para encontrarnos delante de tu presencia para adorarte. Gracias, amantísimo Dios, porque allí, Señor, realzas tu gloria, Señor, pero también nos hablas acerca de nuestros privilegios en servirte, en adorarte. Te pedimos, Señor, que nos perdones si no hemos visto estas cosas de manera diáfana y clara, Señor. Te pedimos, Señor, que nos capacites, porque queremos hacerlo, Señor. Muéstranos, Dios mío, cómo podemos hacerlo, de qué manera podemos hacerlo, a través de tu palabra bendita, Señor. Ayúdanos a ir a ella, Señor, no con afanes. Ayúdanos a ir a ella en quietud, Dios mío, porque no solamente debemos leer la palabra o debemos orar, Señor, también debemos meditar en ella. Y te pedimos, Señor, que te glorifiques en nuestras vidas de manera especial. Entendemos ahora que como Rey te entronizaste, Señor, pero diste mandatos a tus discípulos, a tus siervos. Ahora pedimos, Señor, que nos ayudes a cumplir con ese mandato de llevar las buenas nuevas a aquellos que lo necesitan, de poder hacer discípulos para ti, Señor, de poder aplicar, Señor, el símbolo y sello, Señor, de nuestra pertenencia y nuestra permanencia en ti. Dios mío, glorifícate en todas las cosas, Señor, ayúdanos a guardar tus mandatos, tus preceptos, tu voluntad. Apártanos del mal, Señor. No permitas que coqueteemos con el mundo, Señor, con las vanidades del mundo. Ayúdanos, Señor, a centrarnos verdaderamente en qué es importante, Señor, y qué debe ser prioritario en nuestra vida, Señor. Ahora te pedimos que te glorifiques y nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad en todo. Gracias por este tiempo y por esta mañana, por mis hermanos que se han congregado, Señor, y mis hermanos que han estado allí en la virtualidad, Dios mío, participando con nosotros de esta exposición de tu palabra, Dios mío. Encomendamos nuestras vidas en tus manos y damos a ti toda gloria y toda honra. Muchas gracias, Padre bendito en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.